El 8 de diciembre de 1954 reinicia la historia de El Vigía a través de la inauguración del imponente puente sobre el río Chama, una obra de infraestructura importante y con características relevantes para la época, que llegó para unir caminos e impulsar el crecimiento continuo de la ciudad encrucijada del occidente venezolano. La obra fue iniciada el 12 de marzo de 1954 bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En su construcción trabajaron las 24 horas en 3 turnos de 8 horas. La estructura del puente Chama fue elaborada por una firma alemana, ubicada en Hamburgo. Así la jornada intensa acabaría el 8 de diciembre de 1954, tan solo 8 meses después del comienzo de su construcción. Toda una osadía y hazaña para la época. El día de su inauguración fue considerado como un modelo de arquitectura e ingeniería internacional, al destacar su longitud nunca antes lograda, de 630 metros, el más grande construido en el país hasta entonces, y considerado como la obra de su género más importante que se haya ejecutado hasta ahora en esta vía carretera occidental. La estructura metálica del puente Chama cuenta con una altura de 27.5 metros, una calzada de 8 metros de ancho y 5 arcos de medio punto. Hoy, el equipo de Jueves de Ciudad rinde homenaje a los hombres y mujeres que participaron en la construcción de nuestro puente Chama, que incondicional nos ha servido por 64 años. Nuestro puente, donde a diario transitan sueños, anhelos, alegrías y tristezas de gente que en la esperanza de un mañana mejor camina con seguridad sobre él. Bienvenidos a Jueves de Ciudad. En el día de hoy nos encontramos en el cauce del río Chama, puesto que el 8 de diciembre, este símbolo importante para nuestro municipio, como es el puente sobre el río Chama, arriba a los 63 años desde su inauguración. En el día de hoy me acompañan personas bien importantes e influyentes en nuestro municipio, como es el profesor Eudes Blanco, historiador, y el ingeniero Argenis Hernández, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, seccional El Vigía, con quien vamos a compartir y a conversar temas relacionados sobre la construcción de este puente y lo que significa para nuestro municipio y el desarrollo de la zona sur del lago. Bienvenidos a Jueves de Ciudad. Gracias por esta visita a este programa que siempre está tocando los temas fundamentales del municipio Alberto Adriani, y hoy realmente creo que tocando lo que es el ícono de mayor importancia para nuestro municipio, como lo es el puente sobre el río Chama. Hablar del puente sobre el río Chama implica abarcar varios aspectos, no es solamente la parte histórica, sino que también tiene un alto significado desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de la zona, pero sobre todo, en este momento, desde el punto de vista de simbología, para nuestro municipio yo creo que no hay elemento más significativo desde el punto de vista simbólico que el puente Chama como representación importante de lo que es el municipio y lo que es la zona sur del lago. Sí, bueno, nuevamente agradeciéndole a la ingeniera Luisana por cedernos este importante momento para que a través de Jueves de Ciudad lleguemos nuevamente a la comunidad vigiense desde este magno lugar, porque realmente es un magno lugar para la representación del vigiense como tal. O sea, el puente Chama inclusive está dentro de nuestro escudo, y más allá de nuestro escudo creo que está dentro de nuestros corazones. Son 63 años de transitar de la vida vigiense a través de esta magnífica estructura que fue construida, que fue inaugurada prácticamente en el año 54. Yo creo que hablar del puente Chama es hablar de desarrollo, hablar del puente Chama es hablar de historia, y bueno, aquí estamos aportando nuestro granito de arena, el profesor Eudes Blanco como historiador y cronista nato de la ciudad. Todavía no tiene título, pero es cronista nato de la ciudad, y nosotros como Colegio de Ingenieros pues tratando de aportar nuestro granito de arena en lo que respecta a la parte técnica. Yo sí creo que el puente Chama parte de lo que es el desarrollo de lo que manejamos nosotros como la zona centro-occidental del país. De hecho, es la última estructura a construirse dentro de lo que es el tramo venezolano de la carretera panamericana. O sea, al inaugurarse el 8 de diciembre del 54 el puente Chama, se da inicio
a lo que es el trayecto completo de la carretera panamericana en el sector venezolano. Hablemos de un vigía para la época. ¿Cómo, en qué estatus se encontraba el crecimiento y el desarrollo del municipio Alberto Ariani y del Vigía, y se decide construir esta importante obra? No solamente el Vigía, yo quisiera hacerlo mucho más amplio. Primero hay que tomar en cuenta que la carretera panamericana es producto de un proyecto que surge en el año de 1943, cuando en la quinta conferencia internacional de países americanos, algo así como un antecedente de lo que hoy es la OEA, se tomó la decisión de la construcción de una carretera que uniera desde Alaska hasta la Patagonia. Ese fue el planteamiento y todos los países asistentes firmaron ese acuerdo, ese convenio, que por cierto tardó mucho tiempo en cristalizar. En el caso de Venezuela, y ahí es ya entonces tendríamos que hablar de cómo era esa Venezuela. En el año de 1951 se inicia el proyecto ya de construcción, como ya lo dijo Argenis, de esa carretera que uniría desde La Guaira, Caracas, y llegaría hasta San Cristóbal. Ese era el trayecto, es decir, era la unión del centro del país con el occidente del país, y dentro de esa conexión, por supuesto, ingresaba la unión tanto de dos capitales, dos países, como era Caracas y en este caso el territorio Cúcuta dentro del territorio colombiano. Ahora bien, el momento que vive el país, yo creo que es uno de los momentos más brillantes de nuestra Venezuela. Gobierna Marcos Pérez Jiménez, una dictadura. Podemos tener todo el cuestionamiento político hacia la dictadura, pero dentro de esa dictadura hay que hacer un reconocimiento a lo que era para ese momento Venezuela. Desde el punto de vista económico, Venezuela era un país que en ese momento estaba, vamos a decirlo así, se constituía en el país más sólido, no solamente de Latinoamérica, sino de América. Nuestra moneda era una moneda sólida, que competía a la par del dólar, pero no solamente eso, sino que cuando se hace la contratación para lo que es la carretera panamericana, no hubo en ningún momento préstamo, sino que todo se pagó al contado. Es decir, eso hay que decirlo y eso debe conocerlo quienes quieran saber de la historia. Todo lo que se construyó en ese momento en la carretera panamericana se pagó de contado. No generamos ningún tipo de deuda en esa construcción. Y bueno, los otros elementos importantes, en el caso cuando ya vamos al municipio, el Vigía pues ya venía de un desarrollo bien interesante, se había consolidado como aldea gracias a la llegada del ferrocarril el 29 de noviembre de 1919, ya la aldea se había consolidado y bueno, ya esa aldea ya empezaba a despertar o a convertirse, o era necesario un nuevo elemento político territorial. Y lo interesante es que un año después, 6 meses después de la inauguración del puente, el Vigía es elevado a municipio. Es decir, ese es el contexto en que se desarrolla esa historia de la inauguración del puente Chama. Ahora bien, en esa construcción, pues bueno, hay mucho mito, hay mucha leyenda, pero sí hay elementos que son de esa cotidianidad que son bien interesantes. Se trabajó, por ejemplo, entre esos elementos se trabajaron 3 turnos de 8 horas, o sea, se trabajaron las 24 horas. Hoy hay un elemento que es interesante, el puente en lo que era la planificación para el montaje, porque es que este es un puente que venía totalmente para ser ensamblado. Argenis ya irá a comentar dentro de su área esas características. Bueno, ese puente que se pensaba que se podía en un momento dado ensamblar en 3 años, realmente se ensambló en apenas 9 meses. Es decir, cuando uno revisa la bibliografía y sobre todo la hemerografía de ese momento, el ministro de Obras Públicas, el doctor Bacalao, él expresa en enero la apertura de la construcción del puente y en noviembre ya estaba anunciando su definitiva construcción. Es decir, estamos hablando de un tiempo récord para su construcción. No podemos decir que no hubo el proceso de supervisión. Marcos Pérez Jiménez hizo una visita para supervisar la obra, él personalmente, y
lo que uno refleja cuando revisa toda la documentación de la época, sobre todo lo que fueron las memorias del MOP, que serían interesantes revisarlas con mucho detalle, sobre todo lo que aparece en este ministerio, pues simplemente nos encontramos con una obra que fue asistida desde el punto de vista del control, de la inspección, y realmente fue para el momento una obra que además del impacto económico que pudo haber tenido, bueno, desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista de ingeniería fue también una obra sumamente interesante. Pero sobre todo fue una obra que fue hecha con criterios de desarrollo, pero con criterios también de respeto y de lo que es conservar y proteger el recurso monetario de nuestro país. La tecnología para la construcción del puente, tecnología alemana, la misma estructura de hierro, es una mezcla entre hierro y acero. Sí, él es una tecnología, indudablemente para la época, tecnología europea, quienes manejaban en aquel momento lo que eran estas aleaciones importantes de hierro y acero, ¿no? Los alemanes y los franceses, estaba parte de eso, inclusive la misma Torre Eiffel da muestra de esa, y de hecho la empresa que construye este puente, que es una empresa alemana, con sede en Hamburgo, con un nombre realmente muy complicado, ¿no? Yo lo tengo aquí en la chuleta, me lo voy a permitir, pero una empresa que se llama The Marketing Char, ¿no? ¿Qué significa en alemán? No sé, es muy buen alemán, eso es correcto. Sí, realmente ellos hicieron su estudio, lo que era la parte de la depresión que tenían que vencer, y para ese momento pues habían definido que era una estructura de puente con 6 arcos solidarios.